Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel, ya les llegó el mensaje, si no, no estarían en el grupo. No sé si tuvieron posibilidad de chusmear el WordPress que les mandé. Eh, yo pensé hacer 5 encuentros. Les digo porque es la primera vez que yo doy esta materia y si fuese en la facultad sería más sencillo, pero como es virtual tienen que leer solas y solos, ¿correcto? Honestamente no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, ustedes anotaron virtual, ¿correcto? Quien necesita asistencia, me envía mensaje de WhatsApp. ¿Tienen mi WhatsApp, el mío personal? Porque yo puse el grupo, pero está el mío ahí. Así que me mandan mensaje y no hay problema. Pensé hacer, comparto más que compartir, ¿vieron ahí ustedes el WordPress? ¿Lo pueden abrir en paralelo? Así yo no tengo que compartir. Y yo lo voy a... Bueno, lo comparto, no pasa nada. Espera, a ver, espera. A ver si acá... Ahí se ve mi pantalla con Google, Sí, ¿sí? Me ordena un poco esto de tener las unidades. Esperen que, lo tengo, acá, sí, acá se ve bien. Bueno, acá lo que les colgué, acá yo lo estoy viendo en modo edición, pero es lo mismo, ¿eh? Los contenidos del programa que está acá, ¿ven? Este es el programa. Les colgué los contenidos mínimos. Este es el temario, ¿sí? Y está dividido en 5 unidades. Eh, Pensé hacer una, no, una unidad para. Esperen que voy a sacar, me esperen que saco el WhatsApp. Un segundo. Ahí está. Una unidad para. Una clase por unidad. Y mi idea es, como son unidad uno, ciencia, política y poder, ¿sí? Unidad 2, el Estado, el mercado de las políticas públicas. Unidad 3, gobierno, instituciones, políticas, derecho público. 4, la tradición republicana y las democracias contemporáneas. 5, el nuevo orden internacional. Y después hay acá una unidad que es común a todas las comisiones de la cátedra, ¿sí? Que son unas clases sobre acción colectiva, sobre desarrollo de instituciones, crecimiento económico y qué otra cosa, y sobre voto económico. Y entonces esa sería como una sexta unidad, ¿sí? Yo pensé hacer una clase para cada una de las 5 y esta, la última, acá en donde hay, dice clases sobre acción colectiva, hacen clic ahí, ven ahí, o clases sobre desarrollo de instituciones y hacen clic, son clases grabadas por otros docentes que las pueden ver, se complementan con estos textos y acá hay una serie de tareas al final, acá. Y esa sería como una sexta unidad que no corre por cuenta mía, vamos a decir que ya está toda lista, ¿correcto? Para cada una de las unidades pensé hacer una clase que lea los textos y les mando algunas preguntas para que me respondan antes de cada unidad, antes perdón, de cada clase de la próxima unidad. Y esperen que tengo acá un cronograma que no lo definí, pero más o menos está, de las 5 clases, que solamente lo leo, pero después lo mando por escrito. Ustedes pónganse así, si tienen para tomar nota. Yo después lo mando por escrito, pero para que tomen nota, ¿sí? Si esta es la primera clase de Ciencia, Política y Poder, de la cual ahora hablamos un poquito, tienen que entregar un trabajo el 8 de septiembre. Y el 9 haríamos la siguiente clase sobre la unidad siguiente. La unidad siguiente, Mercado, Políticas Públicas, tenemos para entregar un trabajo el 27 de septiembre. La clase sería al día siguiente, el 28.
Son todos días distintos para que quienes no pueden estar hoy puedan estar otras y viceversa, en diferentes horarios. La clase número 3, o sea, entregan el trabajo siguiente el 16 del 10 y la clase siguiente el 17. El próximo es el 2 del 11, después 20 del 11, esas son las fechas de entrega de los trabajos. Y para la unidad obligatoria, que la pueden entregar cuando quieran, pero lo ideal sería al final, 4 de diciembre. Entonces, en esas fechas me entregan las preguntas correspondientes a cada unidad. Las preguntas. Dejo de compartir, ¿eh? Sí, ahí estamos. Las preguntas no las pensé. Ahora, en el desarrollo de cada clase, se me van a ocurrir y se las dejo por escrito. ¿Está bien? Digamos, que ¿para qué sería cada una de estas clases? Para orientarlas en la lectura, básicamente. ¿Está bien? Pero me imagino que van a tener dudas y como van a tener dudas, me mandan WhatsApp. Si hay muchas dudas generales y necesitan un encuentro, lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Está? Pero no hay ningún problema que me escriban. No me manden mails. ¿Por qué? Porque no los voy a responder. Porque tengo muchos correos y se me dificulta. Se me congelaron todas, ¿están ahí? Ah, perdí señal. Ahí está. ¿Están ahí? Sí. Sí, Perdón. se escucha. Sí, se Bien, escucha. Se escucha. perdón, ¿eh? No, les decía que no me manden correo porque no lo voy a leer y después van a pensar que no contesto. No me molesta que me manden mensaje. Y si ven que no contesto el mensaje, me lo reiteran. Profe, no me responde esto, no me molesta para nada, ¿está bien? Bueno, ¿hasta ahí hay dudas? Sí, perdón, no Yo, entendí. Ok. Vamos, vamos, pregunten. ¿Emilia o quién? Sí, yo tenía una duda. Entonces Dale. son 3 trabajos y el final, o no hay final, o me perdí ahí. ¿No hay final? No, no hable de final. No, no hay final, no, no. Así con los trabajos está bien, Emilia, pero no son 3, son 5. Ah, Perdón, ok. 6, 6. 5 que yo doy clases y uno que está ahí aparte colgado, que es el que es común a todas las otras comisiones, ¿correcto? Ok, ¿Está bien? gracias. Después lo pongo por escrito. ¿Saben por qué no los quise poner? Porque no definí bien las fechas por complicaciones mías de horarios. ¿Está? Pero sí como que tengan en la idea que dividí el cuatrimestre en función de la cantidad de unidades y tiempo que teníamos y me dio más o menos 18 días entre unidad y unidad. Y ahí es que más o menos fui calzando las fechas, como para que tengan un cierto orden. ¿Mm? ¿Qué otra duda hasta ahí? Había otra. yo, ¿los trabajos son con nota todos? ¿O eso cómo es? ¿Por qué pensabas? Decime. No, no, yo pensé que quizás había un tipo como que eran TPs para estar guiándose con la lectura, qué sé yo, y después al final iba a haber un examen como si fuese final con nota. No, pero está bien, no. No, no, la idea es que los trabajos sean la calificación y que no haya más nada después de eso, ¿está bien? O sea, Perfecto. no. No, porque si aparte les hago hacer un examen de todo, no van a entender nada, se van a perder. Pero sí tal vez las preguntas de una unidad, eh, las preguntas de la unidad siguiente se acoplen a las de la unidad anterior. Por eso es que tampoco quería hacerlas todas de una. Porque de repente digo, bueno, en la unidad uno preguntamos esto, y ahora, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de este autor que apareció en la unidad 2? Entonces hay como una correlatividad. Ujú. ¿Está bien? Sí, perfecto. Van a surgir dudas del tipo, ¿cómo entregamos el trabajo? ¿Cuánta extensión? No lo pensé. Así que, si quieren, no me pregunten porque al pedo, porque no tengo respuesta, ok, por ahora. Pero después, cuando lo piense, lo pongo por escrito. ¿Está? No se asusten.
Me interesa más que nada que empiecen a leer, porque si no leen, ¿qué van a responder? No me interesa respuestas de ChatGPT. No me conocen, pero no es mi estilo. Eh, Aborrecería respuestas de ChatGPT. Sí, está bien, aprobarían, pero bueno, no sé para qué estudian. Pero bueno, ese es un problema. Ese es un problema, ¿saben qué? Que se trabaja en la unidad 5. La unidad 5, a ver cómo era. ¿La tienen ahí a mano? La voy a leer yo, aunque no les comparta la pantalla. La unidad 5, el nuevo orden internacional. Y los autores eran Alfonso William, la internalización. No, este no me interesaba. Acá, Serna, gobierno electrónico y gobiernos locales, transformaciones integrales y nuevos modelos de relación, más allá de las modas de panel, gobierno electrónico y participación. Y el de abajo era los modelos de gobierno electrónico y sus fases de desarrollo, un análisis de la teoría política en gestión política pública, bueno, un texto de una revista. Pero tal vez ahí aparece la idea de qué hacemos con el algoritmo. Bueno, mira ahí qué desastre. Buah. Digo, el que se unen a la clase, no ponen la cámara, dejan el audio. Bueno, ¿qué textos tenemos en la primera unidad? Esperen, les hablo un poco de la materia en general. La materia es muy amplia. Y encima ustedes estudian actuario y qué más, y ciencias económicas, ¿correcto? Uno se pregunta por la pertinencia de esta materia en las carreras de ustedes. Eh, y bueno, yo les diría que sean mejores profesionales. Si solamente van a hacer cálculos analíticos de números sin considerar subjetivamente esos números, no van a ser buenas profesionales. Totalmente desapegadas de la realidad no funcionan. Y la realidad no es una realidad solamente económica, racional, utilitaria, calculadora. Hay personas detrás de los números, ¿saben? En todo aquello que piensen, teorías económicas, modelos de desarrollo, cálculos actuariales para ver cuál es el margen de rentabilidad y piripipi. Creo que esas son las materias que ven, ¿no? Creo que también tienen impuestos. Supongo que ¿tienen impuestos? Me parece ¿Y que no mucho. qué pasa, Santi? Te voy a mutear. Ahí está. Qué desastre. Sin cámara, charlando. Ese es el problema de no poner la cámara. Que no sé si están escuchando. No, te estaba respondiendo a vos, profe. Ay, Ahí trata de perdón, ¿qué hablar. me estás diciendo? Que no, Perdóname. que no hay muchos impuestos, me parece. Justo que Ay, dijiste impuestos. perdóname, Santi, perdóname. ¿No hay impuestos? Por lo menos creo que en actuario no. Salvo que yo no haya, me haya perdido algo. No, yo no, chicos, yo No, no en conozco la actuario no cosa. hay, no hay ninguna ¿Cómo? materia de impuestos en No hay. actuario. Ah, perdón. Yo intuía que sí. ¿Ni una materia de impuestos? ¿Qué son las materias? Tengo entendido que no. Pregunto de curiosidad ahora. ¿Cuáles son las principales? Y hay mucha estadística. A ver, ahí prende acá. Ahí te veo. Estadística. Y ¿Qué más? estadística, matemática. Y después las específicas actuariales son algunas de seguros, de vida, patrimoniales. Ah, No, muchos números, como decías vos recién. bueno, yo les voy a contar, miren, no tiene nada que ver, pero en mis primeros años, antes de ser cientista social, trabajaba haciendo los contratos de planes de ahorro previo, eh, y trabajaba con los actuarios en la parte que hacían los cálculos actuariales. Ahí conocí de qué se trataba este tema. Pero mi pelea era con la Inspección de Justicia, que teníamos los controles constantes porque había muchas estafas a los que compraban los autos y los engañaban. Por ahí entendí toda esta dinámica de en qué punto te da el margen de rentabilidad. No sé. Sí. Es lo que más se parece a lo que yo puedo entender de la carrera de ustedes.
Tal vez sean muchas más cosas que esa, perdón, ¿no? Eh, bueno, bueno, y les decía, es muy amplia el temario porque intenta poner el programa, ¿no? Un montón de temas en unidades. Y la verdad, si yo les tengo que decir, cada unidad es una materia en sí. Entonces hay como una pequeña selección de temas y autores y yo temo de que se vayan sin nada. Y es por eso que tampoco me animé a hacer preguntas este, con antelación sin ver qué me respondían o qué consideraban de la primera parte o de la primera unidad. Bueno, la primera unidad se llama Ciencia Política y Poder, ¿sí? Eh, Imagínense que yo soy cientista social, estudié ciencia política, es toda la carrera, son 32 materias compiladas en una unidad. La ciencia política estudia las relaciones de poder. Y digamos que ese sería el principal tema de la materia esta, y las demás unidades se circunscriben a este punto específico, que es cómo concebir el poder, su ejercicio y cómo lo entiende la ciencia política independientemente de las otras ciencias que ustedes conocen. ¿Sí? Si la ciencia económica estudia modelos con una base teórica específica, la ciencia política estudia formas de ejercicio de poder, de interpretación del ejercicio de poder, de límites al ejercicio de poder, ¿sí? En el tiempo, en el espacio. Es difícil hablar de ciencia cuando hay mucha teoría detrás. Tal vez a ustedes esto no les pase porque en económica los marcos teóricos, los supuestos teóricos ya no se discuten, pero en ciencia política sí. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la ciencia. ¿A qué me refiero? La ciencia no piensa, la ciencia va para adelante, ¿sí? Avanza con un método específico de investigación, hallando verdades validadas con ese método. Por eso es que no piensa, porque tiene un marco teórico que la sustenta, y cuando el marco teórico cae, la ciencia también. Si decimos que la rentabilidad no sirve para nada, porque vivimos en un mundo solidario, la carrera de actuario pierde todo sentido. ¿Entiendes lo que estoy queriendo decir? Pero en un mundo capitalista, no, es una carrera fundamental porque la racionalidad en el mundo es una racionalidad capitalista. En economía tal vez está bastante consolidado, a punto tal de que hablamos de mercado de trabajo y de recursos humanos, sin pensar que hay personas, tal vez, que tienen sentimientos, afectos, tensiones, y que tal vez no son recursos, y que tal vez no deberíamos hablar de mercado de trabajo, sino de relaciones de producción. En economía esto no pasa, y en ciencia política sí. ¿A qué me refiero? Que la ciencia política tiene una determinada cantidad de temas sobre los cuales tal vez no se discute tanto, pero una otra parte sí, y eso ya no es ciencia, es teoría. Es decir, por ciencia hablamos, por ejemplo, miren, formas de gobierno, por ciencia, lo que no se discute como marco teórico, su marco. Hablamos de sistemas electorales, hablamos de sistemas de partidos, hablamos de opinión pública, hablamos de construcción de agenda, hablamos de burocracias, temas que son propios de la ciencia política, ¿correcto? En los que los marcos teóricos se discuten pero poco. ¿Mm? Y sobre esos temas hay metodologías para hallar resultados. Y eso sería ciencia. Ahora, ¿cuáles son los marcos teóricos? Los autores que le dan sustento. Y ahí hablamos de teóricos. ¿Escucharon hablar de Marx, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, es un teórico. Pero como Marx, Hobbes, ¿lo escucharon sentir a Hobbes en alguna materia? Es un teórico. ¿Sí? ¿Son dueños portadores de una verdad? No, porque la verdad es científica, pero la teoría es la construcción que le da sostén. En la unidad se habla de ciencia política como una construcción ya dada y se habla de poder. Esperen, que vamos a mutear a Agustina.
Y se habla de poder, que es un concepto filosófico de la filosofía política, y hay que definir poder. ¿Mm? En la unidad lo pusieron como los temas más importantes porque claramente la ciencia política o el conocimiento sobre lo político o la organización de las sociedades pasa por entender cómo administrar, ¿sí? Y cómo ejercer de manera continua y segura el ejercicio de poder entre una población y sus gobernantes. Y eso creo que desde el principio de la historia de la ciencia política es un problema que no es difícil de resolver. ¿Escucharon hablar de Maquiavelo, por ejemplo? Maquiavelo, para los cientistas sociales, en el terreno de la ciencia política, sería como uno de los fundadores de la ciencia política. ¿Por qué? Porque es el primero que habla en términos de estrategia para la gobernabilidad, independientemente de los valores morales que impulsen a tal o cual gobernante a hacer una u otra cosa. ¿Me están entendiendo? Bien. En la unidad tienen solamente 3 textos. Eh, comparto pantalla, espera. Vuelvo otra vez. ¿Dónde está? Espérenme que no sé qué pantalla compartir. Esta. Tienen un texto de Sartori, ¿ven acá? Uno de Weber, y uno de Mills, ¿sí? Sartori es, bueno, uno de los grandes teóricos que le da base científica a los grandes temas de la ciencia política. Es el creador de la idea del sistema de partidos, de la ingeniería constitucional. Es un politólogo italiano que ya falleció, pero que es muy importante y de referencia para la materia, para el área, digamos, de estudio. Y en este capítulo 8, acá, en todos está el link, ¿correcto? La política como ciencia, bueno, intenta hablar de la política entendida desde un punto de vista científico, ¿sí? Y por eso habla de un método. ¿Por qué habla de método? Porque si hablamos de la política como algo científico, es decir, hay conceptos que ya están desarrollados, gobierno, formas de gobierno, partidos, tipos de partidos, sistemas electorales, em, otros temas más. Y el método vendría a ser la forma de desarrollar o de hallar, encontrar verdades en las ciencias sociales a partir de estos conceptos, ¿sí? La política como ciencia no es la política como vocación en el sentido de que quiero transformar el mundo, sino que se trata de comprenderlo, independientemente de las ideas que anidan en cada uno. Más allá, uno puede pensar de que me gusta más esto o aquello, me gusta tal candidato ahora en época de elecciones, me gusta tal idea o tal otra. La política como ciencia tiene por finalidad comprender más que transformar, ¿sí? Y para comprender hace falta estudiar el poder de un punto de vista científico y por eso hace falta un método que es propio de la ciencia política en el ámbito de las ciencias sociales. Ese es un primer texto introductorio. Después tienen el texto de Weber. Weber es un... ¿Estudiaron algo de Weber? ¿Qué? A ver. ¿Qué vieron de Weber? En sociología del CBC se nombraba mucho para la definición de ideología, un par de otras cosas. Y sociedad y Estado también, creo. Se ven todas las materias. Lo que pasa, está correcto. ¿Cómo es tu nombre, Lola? Sí, Lola. Bueno, sí, es correcto, Lola. En sociología sobre todo. ¿Por qué? Porque Weber es uno de los fundadores de la sociología. ¿Sí? No estudió solo sociología.
estudió, o sea, trabajó, investigó un montón de temas de música, de formación de los estados, de estructuras de gobierno, de la burocracia, de metodología de la investigación, de creación de tipos ideales para abordajes científicos. Bueno, fue economista, periodista, eh, político con vocación, pero al mismo tiempo fue científico y hizo una distinción, vamos a decir, Weber, entre lo que podríamos decir, como ya hablaba Sartori, la política como vocación, es decir, cuando alguien tiene ganas de transformar el mundo, no hace falta que estudie política para querer transformar el mundo, uno puede desde cualquier lugar querer transformarlo si tiene ideas y convicciones, ¿sí? No hace falta formarse para eso. Y la política como ciencia. Hay un texto famoso de Weber que se llama El político y el científico, y distingue qué hace cada uno o qué rol le toca a cada uno, al político por un lado y al científico por otro lado. Ahora podemos hablar de la política y la científica. El mundo de Weber era un mundo machista. Así como Sartori era alemán, italiano, Weber es alemán y escribe a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Mm? Es el creador o el inspirador o participa activamente en lo que se fue el Segundo Reich, que es el modelo de gobierno alemán antes de la llegada de Hitler al poder, de convicciones profundamente liberales. Tuvo una gran preocupación por el fenómeno que nosotros entendemos como la burocracia. Le interesaba saber qué iba a pasar con las libertades individuales ante el advenimiento de las burocracias. Y por burocracia no entendía la burocracia estatal, entendía a todas las organizaciones complejas creadas por los hombres, públicas o privadas, lo mismo da, que van creando reglamentaciones que nos van dejando, de alguna manera, sin alternativa en cuanto a la liberación de las potencialidades humanas. Se consideraba un burgués y participó activamente en el Parlamento y diseñó la Constitución a través de la cual después Hitler asume el poder. ¿Mm? Tiene afirmaciones interesantes como, por ejemplo, el Parlamento no sirve para nada. Es un tema que vamos a trabajar, creo que es en la unidad 3 o 4, no me acuerdo. Bueno, ¿me están siguiendo? ¿Qué tiene para leer ahí de Weber? Tienen para leer ahí de Weber, bueno, tres temas, digamos. Uno es el concepto de acción social, es decir, ¿qué entiende Weber que es una acción social? Y esto tiene que ver con cuando Lola dijo, lo estudié en sociología, correcto. Porque Weber considera que todas las acciones son individuales. Eso, si quieren, tomen nota, porque no sé si lo van a leer después. ¿Qué significa que todas las acciones son individuales? Él parte de la investigación sociológica a partir de la motivación individual y no cree que haya una determinación de las conductas por parte de la cultura o una estructura. No cree que haya hechos sociales que determinen las conductas individuales, sino más bien que son los individuos los que construyen esas estructuras. Entonces cree que hay un montón de acciones individuales y acciones sociales. Por acciones sociales se refiere a acciones que desarrollamos en la sociedad que están destinadas a otras o a otros. Por ejemplo, si una persona le dice a otra, te amo, esa es una acción social afectiva. Le manifiesta sus afectos, ¿entienden? La amistad, el amor serían relaciones de acciones sociales afectivas. Y después hay otros tipos de acciones sociales, acciones racionales, que son las propias del mercado. Lo van a leer.
Tipos de acciones sociales en realidad es un trabajo más bien de sociología que de ciencia política. Pero bueno, nos habla una concepción del mundo. Estaba pensando acá, mientras hoy en el colectivo venía pensando qué les iba a decir, así de, así de, ¿cómo se dice? Improvisación, de improvisado soy, que estaba pensando acá en agregarles un textito muy chiquitito de un profesor que se llama Eduardo Rinesi, que creo que se los voy a colar, que son poquitas páginas que nos hablan de Weber y que lo contextualizan y que nos van a ayudar a entender mejor el contexto. De Sartori no hace falta, pero de Weber sí. ¿Sí? Em, y además, estaba pensando que tal vez les voy a dejar unos chiquititos de Durkheim, del mismo autor, pocas páginas, ¿eh? Para que no se asusten, es de un autor que se llama Eduardo Rinesi, y lo que les quiero dejar son unas clases que después salieron en formato libro que se las da a alumnos de secundario. Fácil. No. Ameno a la lectura que les ayuda a comprender el texto que después van a leer de Weber. Porque si no, no entienden un pirulo. ¿De qué mierda me está hablando Weber cuando habla de las acciones sociales? ¿Por qué me dice todo esto? Entonces el otro lo contextualiza. Y como yo no le voy a dar clases, bueno, ahí tienen una. ¿Entienden? Eh, es más, tengo un montón de clases ahora que lo pienso que hablo de esto. Tal vez les puedo pasar los links si tienen ganas. Nada es obligatorio, ¿eh? Es más, ni siquiera están acá por obligación, vamos a decirlo. ¿O no? O alguien los obligó, no. Genial. Bueno, eh, entonces ese es uno de Weber, tipos de acciones sociales, perdón. Eh, teoría de las categorías sociológicas. Eh, acá no sabes qué hace referencia con teoría de las categorías sociológicas. Yo no sé si acá están hablando de tipos ideales. Honestamente, no leí el texto antes de dar la clase. Pero un poco, vamos a decir, conozco al autor. Eh, este lo voy a chusmear. Yo supongo que habla de tipos ideales. ¿Qué son tipos ideales? Construcciones a priori que hacemos para entender la realidad. Tipos de sociedades, tipos de gobierno, tipos de acciones que decimos en abstracto para después cotejar, no para probar cosas, sino para tener una forma de abordaje, porque la realidad es compleja, infinita, ¿sí? ¿Y cómo nos acercamos? Con construcciones analíticas previas. ¿Difícil eso que acabo de decir? Ah, me gusta, Carolina, tu optimismo. Pero quiero decir, si yo digo, en el mundo hay buenos y malos, fácil. Bueno, esa es una abstracción que después me permite decir, bueno, a ver, hay buenos y malos, primero defino bueno, defino malo, y después comparo. Es una muy pésima categorización social, pero estoy dando un ejemplo, ¿sí? Eh, pero seguidamente a ese texto viene uno que se llama tipos de dominación. ¿Ven ahí? Punto 3. Tipos de dominación en el famoso libro de Max Weber que se llama Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es la gran obra del autor. 1200 páginas. Y más o menos en la página 1047 de mi edición, si no me acuerdo mal, empieza con tipos de dominación. Y acá seguramente Lola se acuerda porque ya dijo que lo vio, y seguramente que muchas y muchos más también, no solamente ella. ¿Cuáles son los tipos de dominación que esquematiza Weber? ¿Les suena o no? Sí, fácil. Tipos de dominación legítima e ilegítima primero, y tipos de dominación legítima dentro de la segunda categoría. Dominación ilegítima por la fuerza y dominación legítima por consentimiento. Es decir, cuando alguien obedece convencido. Y ahí establece los tres grandes tipos ideales de dominación. ¿Los conocen?
Bueno, me dicen sí, pero no me los dicen. Había uno que era el conservador o algo así, que era en base a la tradición, ¿puede ser? No sé si me estoy confundiendo con otra parte de la sociología. Y después estaba el tipo carismático y el que era en base a reglas. No me acuerdo el nombre, pero era como el lógico. Bueno, este último es el más importante, que es en base a reglas, pero más que reglas, porque justo ahí cuando decís reglas, se presta confusión, que no es menor ese detalle, hay que hacer esa salvedad. El que Claro, dijiste dominación conservador, nacional. el que dijiste conservador, sí, es tradicional, ¿eh? Cuando se obedece porque hay una estructura de gobierno que se prolonga en el tiempo, de alguna manera, y hace que las personas que llegan al mundo se adapten a sus formas tal cual existen, ¿sí? Siempre fue así. La dominación carismática, que es la que más le interesa al autor, respecto incluso de la cual diseña la constitución por la cual asume Hitler, no es el único autor que diseña esa constitución, de hecho hay otros más importantes, es la más enigmática y la más difícil de encasillar en ciencias sociales, que es el carisma. Hoy está directamente relacionado a la gestión de gobierno, ¿sí? A veces uno no puede no tener grandes dotes, pero una buena gestión ayudan a crear confianza. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Y buena gestión significa muchas cosas y distintas en función de las épocas. No siempre es lo mismo. Hoy buena gestión puede significar una cosa y en otros tiempos significó otra muy distinta. ¿Está? Hoy puede ser, por ejemplo, tener un buen sistema de salud y hace 80 años era ganar una guerra. No es lo mismo. Y la que mencionaba Lola al final, que es la más importante, que dijiste el nombre, sí, lo escuché, se llama racional legal. Lo dijiste, ¿no? Creo que sí. Sí, No, claro, no, sí, porque sí. viste que primero dijiste en base a reglas. Claro, sí, no me acordaba el nombre y después pensé que era racional. Pero es importante la distinción, si quieren tomen nota, porque no sé si lo van a leer, que no es lo mismo las reglas administrativas, las reglamentaciones burocráticas, los instructivos, las disposiciones, todo, toda la reglamentación que opera por debajo de lo que llamamos las grandes leyes, que es lo que está por arriba. ¿Por qué por arriba? Porque ahí pensamos automáticamente en la Constitución y en las grandes leyes que le dan validez a los cargos que ostentan los gobernantes. ¿Qué quiero decir? En el pasado, si alguien gobernaba solo con el carisma, era suficiente para conseguir lo que llamamos legitimidad. ¿Por qué le hacen caso a él? Y porque es un fenómeno. Mirá los hechizos que hace. ¿Me entienden? Entonces, hay como una especie de redención. Pero en la modernidad es después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Inglesa o de las revoluciones burguesas en general, en la modernidad, la legitimidad, es decir, aquello que le da validez a los actos, es de sentido procedimental. ¿A qué me refiero? A que si un gobernante ejerce el poder y no ostenta ese cargo de acuerdo a las reglas procedimentales que establecemos para llegar a ese cargo, todo eso que diga de alguna manera está viciado. ¿Entienden? Es como que algo no está cerrando. Eso no significa que no pueda conseguir la legitimidad por otros medios. Y eso no significa que sea un gobierno incluso más duradero que otros. Pero hay algo de origen que anda mal y que le obliga a esforzarse más. Y en cambio, cuando alguien llega a un cargo
producto de la racionalidad legal procedimental, es decir, gané las elecciones con un porcentaje X, puede ejercer un muy mal gobierno desde un punto de vista de cualquiera, no obstante, continuar en el cargo. Podemos pensarlo, por ejemplo, con la gestión actual, que tal vez en términos de legitimidad, el presidente actual carecería de bastante legitimidad. Si hoy levantara la voz para decir algo, tal vez pocas le prestarían atención, pero se mantiene por esa racionalidad legal de origen. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Es esa institucionalidad. Pero un poco todo se mezcla. Todo eso son los tipos de dominación. Cuando no hay legitimidad y es por la fuerza, se complica. Eso no significa que no funcione. Bueno, el texto de Mills es un autor del siglo XIX, liberal. Los altos círculos, la élite del poder, nos va a hablar de algo que nosotros vamos a conocer como la teoría de las élites. Hay, a partir de un cierto momento en la historia de la humanidad, una distinción entre los que gobiernan y los gobernados, ¿sí? La clase política y los de abajo. Esto empieza a ocurrir cuando la política se convierte en un objeto de estudio, como decíamos con Sartori, en ciencia. Es decir, antes de la modernidad tal vez no se lo estudiaba, no es que no existiera, pero en la modernidad, después de las revoluciones, con el desarrollo de la institucionalidad, aparece la actividad política propiamente dicha. Los que viven no para la política, sino de la política. ¿Entienden? Y también aparece una distinción muy importante entre aquellos que detentan los cargos más importantes y se alejan de los gobernados y dejan de alguna manera de representarlo y se convierten en élite. Y hay un cuestionamiento a partir de los 1880, 90, muy fuerte a la política como actividad en sí, alejada de los problemas sociales. ¿Siguen este razonamiento? Les puede sonar incluso bastante, ¿cómo decirlo?, familiar a las críticas actuales al poder, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, en la candidatura de Milei o en general en las candidaturas siempre de oposición. No sé si advierten que cuando hablo y ustedes, no sé qué, no sé si ustedes pueden advertir cuál es mi ideología o no, yo no lo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo cuál es mi ideología, podría decirlo, pero no se deja ver, no sé si se dan cuenta lo que quiero decir. Quiero decir, yo no estoy diciendo quién me gusta más o a quién voy a votar, ¿comprenden? A ver, sin problema yo podría decirles quién me gusta, a quién voy a votar, piripipi. Pero ¿por qué hago esta salvedad? Para que adviertan cómo estoy hablando en términos de ciencia política, independientemente de quién me gusta o quién no. Entonces, eso me permite hablar de los diferentes candidatos, de las diferentes posturas, de las narrativas, con una mirada, vamos a decir, politológica. Eso es a lo que aspiramos, en realidad, cuando ustedes tienen que leer a los autores. Que independientemente de sus preferencias, comprendan cuáles son las motivaciones que llevan a esos autores a hablar de cada uno de los temas. Y que sepan explicar de qué temas están hablando, qué conceptos han creado. ¿Sí? Cuando Sartori desarrolla por qué la política es una ciencia y cómo tenemos que verla de esa forma, o las categorías de élite de Mills, o las categorías que hace Weber. Es decir, son categorías que permiten un análisis independientemente de las preferencias. De esto que les estoy hablando, incluso Weber habló un montón, porque el tipo
que era burgués y que se consideraba burgués, decía todo esto para poder expresar sus ideas con libertad. Él decía, yo hablo desde acá, esta es mi posición, esta es mi mirada del mundo, pero quiero explicar esto, me interesa ser un cientista en esto, quiero discutir lógicamente aquello, vamos a decir, con subjetividad, como no puede ser de otra forma, pero con honestidad intelectual. Bueno, me tengo que ir. Igual lo tenía previsto que sea 1 hora. Más no puede ser. Es una introducción a los textos para que lean, básicamente. Y además lo dejo grabado para los otros 30 o 25 que no vinieron. Che, si a ustedes les llegó, una pregunta que nada que ver. Si a ustedes les llegó el mensaje, significa que a todos les tiene que haber llegado el mensaje, ¿no? Todas. Sí, me imagino que sí. ¿Saben por qué les digo? Porque en el grupo, espera, en el grupo nuestro hay 42 participantes y yo por lista, me perdí el Zoom, ahí está. Y yo por lista tengo como 50. ¿Saben qué voy a hacer? Bueno, tal vez no van a conocer. ¿Se conocen entre ustedes? Profe, No. lo que puede pasar es que, por ejemplo, a mí no me dejaba entrar al aula virtual, me decía que no podía matricularme. Hay gente que todavía no puede ingresar al aula. Hay otra materia a la que no puedo ingresar y por ahí es por eso que no se sumaron todavía al grupo. O por ahí hay gente que se anotó y no la va a seguir al final. Pero sí sé que hay problemas porque yo los tuve, pude ingresar recién ayer a la noche. Entiendo. O sea, cuando me decís que no puede entrar a la aula virtual es que no puede llegar a ver la cartelera, ni entrar al grupo, ni ver el Claro, mensaje. cuando hay que ingresar el usuario y la contraseña, te dice que no estás matriculado en el aula, que no puedes ingresar. Ok, ¿y qué es matriculado? ¿A qué se refieren por Es- matriculado? La verdad que no sé qué es matriculado, porque no es una contraseña diferente a la de mi Econ y es el mismo usuario que se usa en la cuenta de Microsoft. Entonces, no es algo que no funcione en otros lados. No sé, ¿será que están cargando los usuarios o licencias? No sé. Pero no se podía ingresar y pasó un montón. Lo vi en muchos grupos y me pasó también a mí. Puede ser por eso. No sé, la verdad. Bueno, Te lo cuento por las dudas, porque puede pasar. Y con las materias virtuales suele pasar que al Sí. principio no te dejan, porque no sé, es una falla del sistema y después de golpe apareces en el aula. Pero eso sí puede pasar. Sí, a mí también me habilitó ayer y nada, ayer tipo entré al grupo, pero quizás si alguien no entró ayer y hoy ya no sabían que había hoy clase. sí, yo igual, eso de me habilitó ayer, yo recién ayer tuve acceso al campus, ¿eh? No había campus antes, ayer a la mañana. Y entonces, por eso mandé el mensaje ayer a la mañana. Yo hubiese querido decirlo antes, pero no. Hace como 2 semanas que quise hacerlo. Aviso. Escuchen, bueno, eh, ahora cuando terminamos, yo grabo la clase la pongo en un canal de YouTube, tuve que armar uno, no es que yo soy youtuber ni nada de eso. Una vez un chico me dijo, profe, ¿usted es youtuber? No. Pero, pero después la pongo, digamos, en el mismo espacio que les mandé el link. Ahí voy a subir todas, una abajo de cada unidad, ¿correcto? El fin de semana, ustedes pónganse a leer, sin pensar qué tengo que responder, no es una guía de preguntas que va, leo una línea, respondo, olvídense. El fin de semana pienso unas preguntas y las pongo ahí en el WordPress y ya quedan como pauta, ¿está? Mi intención era tener una primera clase, saber que había alguien del otro lado, y que más allá de que es virtual y que no nos conocemos, que sí, que sepan que como pienso, aunque es mínimo porque 1 hora no es poco, pero tal vez pueden, no sé, advertir algo de cómo pienso, soy de Boca, igual que Abril. Eh, no, y que sepan básicamente, ¿saben qué? Que pueden preguntarme lo que necesiten, porque a veces por escrito en el chat uno parece medio, vieron, como un ogro, pero les vuelvo a insistir, si están leyendo y no entienden nada, me mandan un mensaje, no hay ningún problema, yo respondo. Y después les mando la planificación de las siguientes clases y las preguntas y todo cómo tenemos que seguir. ¿Está claro?
No habría mucho más por ahora. La forma de evaluación ya está. Lean a conciencia, un ratito todo el tiempo, porque saben que si no, después no entienden un pirulo. Y aprueban, no es que no, pero aprueban sin entender un pirulo, lo cual no está bueno. Está bueno aprender a aprobar entendiendo. Bueno, listo, ¿estamos? Bien, bien, dale, estamos en contacto. Chao, profe. Chau, Chao, chau. profe. Muchas gracias, Chao, profe. profe, gracias. Gracias.